Pido perdón por haberme levantado porque han llamado a la puerta, bueno, han llamado al interfono. Era algo tan divertido como el técnico del ascensor. No era una banda al estilo de La Naranja Mecánica, nada parecido. Bueno, por eso puedo seguir hablando. Es aquello de que en una democracia si llaman a las 4 de la mañana es el lechero. Si llaman a mediodía prácticamente, bueno, pues era el técnico del ascensor. Bien, estaba diciendo todo esto a propósito de que puede ser científico rechazar ponerse una vacuna, ciertamente. Pero precisamente yo accedí, acepté ponerme las vacunas, que me parecen estupendas, que desde su ignorancia Juan Manuel de Prada llama terapias génicas experimentales. Y en este artículo dice vacunas que yo prefiero llamar terapias génicas experimentales, pues desde luego no han sido elaboradas como las vacunas al uso. El otro día, por cierto, es un paréntesis que empieza con mayúsculas, una cosa extraña. El otro día, por cierto, mi admirado César Nombela me reprochó que utilizase la expresión terapia génica, que en el lenguaje científico tiene un significado específico diverso. Por ejemplo, dice, hasta sus amigos científicos le dicen que lo que está diciendo no tiene ningún sentido, que a lo que está llamando terapias génicas no son terapias génicas. Y él dice que castígame mi madre y yo trómposelas, que le da igual y va a seguir haciendo lo que le dé la gana desde su entera y poderosa e inmensamente testicular ignorancia. Dice, pero, por ejemplo, la expresión falacia patética tiene en perspectiva literaria un significado específico diverso al que enuncian las palabras que la componen, lo cual no invalida que uno puede decir falacia patética ateniéndose al significado común de cada palabra, sin entrar en discusiones de perspectiva literaria, del mismo modo que yo escribo terapia génica experimental sin entrar en tecnicismos científicos. Bien, vamos a ver. Cuando yo llamo a Cao de Venós y a Juan Manuel de Prada cerdos de una piara peor que la de Epicuro, estoy usando casi un tecnicismo, casi un tópico horaciano. Estoy usando un tópico horaciano. Pero he tenido que explicarlo. Y muy bien, me parece estupendo que Juan Manuel de Prada use términos que coinciden con términos técnicos desde un uso o desde un sentido coloquial. Me parece estupendo que lo haga, pero tiene que explicar tiene que dejar muy claro qué uso le está dando. Y todo el mundo podría colegir de los artículos de Juan Manuel de Prada que le está dando un uso científico y que el tío sabe muchísimo de genética y de terapias y de medicina y de biomedicina y de terapias génicas. Tendría que aclarar que le está dando un uso vulgar y coloquial que no tiene nada que ver con la ciencia. ¿Lo ha hecho? No. Pretende ser un científico que sabe más que los propios científicos, una especie de ultracientífico, un ultracientífico ultrarracionalista. Sigamos con este lamentable artículo Novak no COVID. Novak no COVID. Bueno, pues dice, gracias por cada una de tus preciosas lágrimas, Nole Telacatole, ¿qué es esto? Como los que llaman, como los que cuando murió Gabriel García Márquez lo llamaban Gabo, todo el mundo Gabo, o cuando murió Mandela, todo el mundo resulta que era íntimo y hablaba de Madiba y de su experiencia, de sus recuerdos con Madiba, claro, porque recordar no implica experimentar. Todo el mundo hablaba de Gabo y de Madiba. Bueno, pues ahora habla de Nole, que no me extrañaría que se hubieran ido de parranda a beber lejía o lo que beban los antivacunas. Gracias por cada una de tus preciosas lágrimas, Nole. Ninguna fue derramada en vano. Cualquier aficionado al tenis
sabe que nunca ha existido un jugador con tan imperial gama de golpes y con tan felino instinto como Djokovic. Pero para sobreponerse a un golpe tan ensañado... O sea, aquí está prescindiendo por completo de Nadal, que es muy odiado por los izquierdistas, porque representa un tipo de español, ¿verdad? El español que madruga, que trabaja, que tiene pelazo, y ahora que se está quedando calvo a lo mejor gana más sus simpatías. Pero resulta que la extrema derecha también prescinde de Nadal, porque no representa sus ideales extremos. Porque Nadal no ha protestado contra las vacunas, pues adiós Nadal, no nos importa, como a los izquierdistas. Nadal no representa a España. A mí el que me gusta es Djokovic porque se agarra a los cojones y se niega a ponerse una vacuna. Cosa que yo también he hecho, yo también me he negado a ponerme una vacuna en concreto que no quería la AstraZeneca, no quería, y tampoco quería la Pfizer, quería la Moderna. Porque yo me había informado y digo, no, de todas estas yo prefiero esta, de momento, porque es la que tiene menos coste. Bien, bueno, pues yo tengo un consentimiento informado. Lo que tiene Juan Manuel de Prada son prejuicios y rumores de la caverna y de la caterva bueno, de ese, ya lo digo, de esas profundidades, de esas cimas, de esos monstruos abisales que habitan en Twitter y que comparten información de un tío que se pone una bata blanca, teniendo a César Nombela ahí, ¿no? Pues el tío coge al primer celador que aparece ahí con una bata blanca que coge del armario y se pone a disertar sobre lo que es o lo que no es el virus. Cualquier aficionado al tenis, eso es, bueno, aquí bla bla bla, que todo es estupendo, que es el único tenista del mundo. Me salto toda la parte en la que Juan Manuel de Prada, este atleta, revela sus inmensos conocimientos deportivos. Sorprende que las masas tragacionistas no se pregunten o no se atrevan a preguntarse, temerosas de la respuesta, la razón por la que un tenista de 35 años derrota en sets corridos un partido tras otro a rivales que son 10 o 15 años más jóvenes que él, demostrando una velocidad de reacción y un fondo físico muy superior a todos ellos. Es la misma razón por la que un gordo maldito como yo escribe mejor que todos los escritores asténicos y sistémicos de España puestos en fila india. No nos hemos dejado envenenar la sangre y el alma. Y Dios, que ve en lo oscuro, nos lo recompensa. Después de este canto al genocidio de Gates, después de negar la evolución como un invento de los ateos, judíos, comunistas, homosexuales que quieren reemplazar el papel de Dios, y a hablar de bonitos cuentos, bonitas historias de dinosaurios mutantes, después de tanta tontería encadenada, una detrás de otra, después de haber dicho que las mujeres afganas prefieren a los talibanes antes que las memeces de Occidente, después de haber dicho que las mujeres afganas prefieren a los talibanes, uno ya debería preguntarse, una persona de inteligencia media, ya debería preguntarse si no será todo esto una broma, si no será Juan Manuel de Prada el nuevo Léo Taxil. Léo Taxil, ya sabemos que su verdadero nombre era Marie-Joseph Gabriel Antoine Jorin Paget. Todo el mundo conoce el escándalo Taxil. Azorín se hace eco de él. Azorín, que por cierto se creyó unos cuantos engaños, pero admiró el engaño de Léo Taxil, esos escritos contra la masonería que revelaban el satanismo de la masonería, la adoración al Baphomet cornudo y que luego al final era un fraude para reírse de la Iglesia como se había reído antes de los masones y sacarle dinero a la Iglesia. ¿No será Juan Manuel de Prada un nuevo Léo Taxil que quiere sacarle el dinero a los derechistas y católicos ramplones, a los cristianos cretinos, porque cretino viene de cristiano,
y al final, en su lecho de muerte, se reirá de todos ellos y escribirá un artículo de 6 páginas de insultos, como a él le gustan, planchabragas, dedicado a sus lectores y admiradores, a todos los que se han creído sus artículos. Creo que cada grado de la evolución, de la digievolución por la que pasa Juan Manuel de Prada, esta hipótesis resulta más probable. Estos elogios a Novak, no COVID, que me han recordado a los elogios del hermano de Trillo a El Solitario, al atracador El Solitario. ¡Qué cojones! También me han recordado otro elogio que escribió en... vaya, parece ser que... sí, El Visionado. Otro elogio que escribió en ABC en 2002, sábado 19 del 10 de 2002. Estoy viendo el ABC de Sevilla, pero es lo mismo que el de Madrid. Viene un artículo de Jaime Campmany, entre Alzheimer y Sade, una viñeta de Mingote, y desentonando con estos dos grandes creadores, viene el artículo de Juan Manuel de Prada, titulado El auto de Garzón. Y ya hemos escrito aquí que Garzón pertenece a esa estirpe de hombres que renuevan los engranajes oxidados del mundo. Creo que no es este artículo, pero sí que escribió unos cuantos artículos con esta tónica, con esta nota dominante. Pertenece a esa estirpe de hombres que renuevan los engranajes oxidados del mundo. En uno, quiero recordar que hablaba de una hija. No, espero que no me falle la memoria, pero en uno me parece que le decía a una hija: mira, hija, ese es Garzón. Y Garzón iba llenando la tierra de bondad y de felicidad. Tengo solo un artículo de los muchos que escribió a favor de Garzón, y este es el más relevante para la teoría que quiero exponer, la teoría conspiranoica de que probablemente Juan Manuel de Prada sea un fraude como el de Taxil, sea una broma. También que en su búsqueda apasionada, vamos, una broma en absoluto inocente, en absoluto una eutrapelia, una broma bastante pesada. Y de nuevo no estoy aludiendo a su colosal y formidable peso. También que en su búsqueda apasionada de la verdad merodea con alguna frecuencia los territorios del despeñadero jurídico. En su último auto, quizá impulsado por cierto desbordamiento retórico, acusa al terrorismo etarra, no añadiremos y a sus apéndices políticos para no caer en el vicio de la redundancia, de desarrollar una limpieza étnica, de dudoso encaje dentro de los delitos tipificados por nuestro Código Penal. Un editorial publicado ayer en este periódico advertía del peligroso deslizamiento del juez Garzón hacia los andurriales del lenguaje metafórico, incompatible con la solemne concisión del lenguaje que debe emplearse en el foro. Desde otras tribunas o púlpitos se ha aprovechado este deslizamiento para volver a arremeter contra el juez Garzón. Uno empieza a albergar la convicción de que existe un ejército de aborrecedores patológicos de Garzón que callan taimadamente cuando acierta, para después lanzársele a la yugular cuando tropieza o resbala, impulsado por ese ímpetu de justicia que caracteriza todas sus acciones. En lo esencial, coincido con los cautelosos juicios que se exponen en el artículo editorial de ayer. Bueno, efectivamente, el juez tiene que aplicar la ley y solo puede aplicar los tipos penales vigentes y realmente existentes. No puede inventarse nuevos tipos, porque eso corresponde a los legisladores. Eso corresponde al poder legislativo, no al poder judicial. Si Garzón piensa que lo que hizo ETA fue una limpieza étnica, lo cual, desde luego, encaja muy bien en ese concepto de limpieza étnica. Los etarras son genocidas y debería considerarse que lo que han cometido son crímenes contra la humanidad, que no prescriben, etcétera, etcétera. Todo eso está muy bien. Pero un juez lo que tiene que hacer es cogerse el Código Penal y ver dónde encaja eso. Porque desde el punto de vista del derecho natural, desde el punto de vista de la teoría del derecho,
De acuerdo, eso es limpieza étnica, eso es genocidio, muy bien, pero ¿dónde está eso en el Código Penal? Esa es la función del juez. Detectar el delito y aplicar la sanción correspondiente de acuerdo con la legislación realmente existente y en vigor. Esto es muy evidente, esa es la función de un juez. Y Juan Manuel de Prada dice, sí, bueno, el artículo que sabe tanto de derecho pues tendrá razón. Pero al mismo tiempo comprendo las razones cordiales de Garzón. Claro, si la justicia tuviera que ver con el corazón. Con el corazón tiene que ver la gracia. Antes el ministerio era de gracia y justicia. Muy bien, la gracia depende del corazón, pero la justicia se hace con el Código Penal. Ahí el corazón no pinta nada. Que no son, como pretenden sus ensañados detractores, la notoriedad y el pavoneo del vanidoso, sino la generosa donación a una sociedad que desea espantar su pesadilla más atroz. Esta es la consideración primordial. Las iniciativas adoptadas por Garzón están desarbolando esa pesadilla, y la sociedad debe agradecer el sacrificio del hombre que renuncia a las ventajas rutinarias de la tranquilidad para convertirse en diana predilecta de los asesinos. Solo una vez en mi vida he hablado con el juez Garzón, por intercesión de Ignacio Buqueras. Me sorprendió entonces la suerte de sereno menosprecio. Estoy leyendo una letra mínima porque estoy usando un ordenador de la Junta de Andalucía que usa Linux. Está muy bien, pero recordemos cuando a Stallman le enseñaron la definición, o quisieron enseñarle la definición de pirata informático, no sé si de hacker, en la Real Academia Española, y no pudieron porque la página de la Real Academia Española no funcionaba bien con Linux. Sereno menosprecio que mostraba, o mejor dicho, la asunción sin alaracas de ese peligro, que solo se hacía sensación acuciante y dolorida cuando pensaba en las personas que amaba, instaladas en la diaria zozobra de saberse familiares del hombre más odiado por las alimañas del terror. De aquel encuentro con el juez Garzón me llevé la impresión de haberme haberse frotado con una de esas criaturas escogidas para salvar a muchos, para suplir con su fortaleza el miedo y la indefensión de muchos, para tomar la cruz de muchos. A veces he comparado en mis artículos al juez Garzón con los protagonistas de las películas de Frank Capra, caballeros sin espada que enarbolan causas perdidas y son capaces de taladrar el muro de impedimentos y reticencias que obstruye la consecución de una utopía social. Creo que en cada una de sus actuaciones el juez Garzón obra con un ímpetu de primigenia justicia. Repito, creo que en cada una de sus actuaciones el juez Garzón obra con un ímpetu de primigenia justicia, ardoroso y emocionante, en una época en que los ideales democráticos yacen sepultados bajo toneladas de componendas. Caramba, esas componendas son el procedimiento. El procedimiento lo es todo. El espíritu de justicia primigenia es más un obstáculo para que se haga justicia que una especie de kit añadido, una dotación extra, un suplemento. Acordémonos de la juez. Bueno, jueza es la mujer del juez, la juez Iudex. Bueno, da igual. Acordémonos de aquella magistrada. Es como lo del atestado de la Guardia Civil, en la que el cabo dice: encontramos una cabeza separada del tronco en el arcén, y dice el sargento que está tomando nota: arcén es con H o sin H. Y el cabo le pega una patada y dice: en la cuneta. Bien, pues acordémonos de aquella magistrada que, cuando una víctima del terrorismo estaba narrando cómo su marido, un familiar muy cercano, puede que fuera su marido, sí,
su hermano o su hijo, no lo sé, se estaba abrasando vivo en un coche bomba, porque se habla de coche bomba, sí, una muerte rápida. No, muchas víctimas del terrorismo han sufrido la horrible tortura de verse abrasados vivos en el interior de un coche bomba. Es como cuando se habla de batallas anticarros y de carros de combate. Sí, se vuela un tanque y dentro hay unos jóvenes soldados muriendo lentamente, abrasados, carbonizados, al igual que los submarinos. Sí, hemos hundido un submarino o un navío, sí, muertes rápidas e indoloras. No. Quien pone una bomba o quien bombardea un tanque o un submarino o un navío no está causando muertes rápidas. En la inmensa mayoría de las veces no causa una muerte rápida. Bueno, pues ante este testimonio los etarras se estaban riendo. Cosa que evidentemente es capaz de indignar a cualquier persona que tenga un adarme de humanidad. Esto de tener la academia tan cerca. Un adarme. Qué barbaridad. Cuántas interrupciones anticlimáticas además. Pero precisamente para eso, un adarme que viene del árabe dirham, pero un dirham, que es una moneda de plata, tampoco es que... Bueno, es como lo de nimio, mínimo, lo de nimio en el sentido de mínimo, cuando en realidad significa todo lo contrario, enorme. A este tipo de recursos es a los que tendría que haber, a estos recursos de distanciamiento, de alejamiento emocional, es a los que tendría que haber recurrido la juez para no decir "y encima se ríen los cabrones", que no ayudó al proceso, sino todo lo contrario, lo anuló. Bien, pues ese sentimiento primigenio de la justicia de Garzón lo que ha hecho ha sido anular muchos de sus procedimientos y, bueno, al final... él sí que quería cobrar fama, sí que quería ser la estrellita, y lo que no quería era trabajar, y muchos procedimientos los ha instruido muy mal, tan mal, que los terroristas han acabado saliendo a la calle, porque él no ha hecho bien su trabajo, porque le importaba más esa pasión, esa pulsión, que el espíritu y la voluntad de trabajo, que es lo que tiene que tener un funcionario. Sobre todo un funcionario al que se le pide que aplique y no que cree, que invente. A veces ese ímpetu lo aparta de los procedimientos ortodoxos. Pues ya está, es un mal juez porque el procedimiento lo es todo. Y dice, procedimientos ortodoxos, está diciendo, se salta la ley. Pues es precisamente lo que no tiene que hacer un juez. Es todo lo contrario. Es normal que acabara suspendido. Pero siempre lo asiste un fondo de verdad moral. Y ese fondo, expresado a veces de forma estrepitosa, lo que prevalece sobre los que podríamos denominar errores técnicos. Aprovechar la posibilidad de un error técnico, como hacen sus enconados detractores, para desprestigiar su alta empresa, se me antoja una vileza. Sobre todo cuando ese ejercicio de desprestigio se realiza desde la comodidad de una poltrona o un bolsillo próspero. El gesto de Caifás, rasgándose las vestiduras, nos repugna y nos provoca hilaridad a partes iguales. Yo creo, la gente que dice, me río de... En realidad no se ríe de verdad. De hecho, he visto a Cao de Venós diciendo... vaya tontería que has dicho. Una risa completamente forzada. Aquí nadie cuestiona al líder. Esa risa mezclada con asco no es risa de verdad. Eso es una lección que doy gratis a propósito de todo esto. La gente que dice, me río de... No se ríe. Vamos, nada más lejos a reírse de verdad. Nada de hilaridad. Un sentimiento similar nos provocan las invectivas de esos zoilos que se atreven a denostar a Garzón desde su Sanedrín de papel o radiofónico, que desciendan a la arena donde se dirime el futuro de los españoles, como hace Garzón, y quizá entonces los asista un título legítimo. Como digo, este artículo, esta tribuna, este panegírico, esta apología, apareció en ABC el 19 del 10 de 2002. Nos vamos ahora
a ABC, otra vez, ABC de Sevilla, el día lunes 20 del 10, o sea, el mismo mes encima, de 2008. Y encontramos el día de la marmota, porque encontramos un artículo ahora en la sección El ángulo oscuro. El anterior estaba en la sección Juan Manuel de Prada, no tenía nombre la sección. En 2008 ya tiene nombre la sección El ángulo oscuro, que son como los artículos del mal, los artículos de la profundidad, la logia negra, ¿verdad? La logia negra de Juan Manuel de Prada. El ángulo oscuro. Artículo titulado El auto de Garzón. El espacio que tenía Jaime Capmany está reemplazado por un espacio dedicado a Alberto García Reyes. Creo que se ha sumido en el olvido. Y Mingote ha sido sustituido por Martín Morales. Vemos una viñeta muy sutil en la que en los sillones blancos de la Moncloa se sientan el juez Garzón, ese hombre destinado y llamado para renovar los engranajes morales de la humanidad, según el artículo de 2002 de Juan Manuel de Prada, y el presidente Rodríguez Zapatero, ambos con sendas palas para cavar fosas comunes, y brindando con champaña, en copas de champaña, en las copas que deben usarse para la champaña, no, esas flautas que no sé por qué. Bien, y el texto es: parece que a quienes padecieron su dictadura no les ha gustado nuestra broma de pedir ahora el certificado de defunción de Franco. Vayamos bueno, el artículo de este tal Alberto García Reyes se titula El plumero de Garzón, y el artículo de Juan Manuel de Prada se titula El auto de Garzón. No hemos vuelto a 2002, es un artículo de 2008 y no es el mismo artículo. No es el mismo artículo, es el mismo título, pero no es el mismo artículo. La causa general contra el franquismo, abierta por el juez Garzón, nos permite mostrar un fenómeno muy propio de nuestra época, al que ya nos hemos referido en numerosas ocasiones, al igual que en el panegírico a Garzón, aludía a otros artículos en pro de Garzón, en alabanza, en elogio exquisito de Garzón. Pues aquí resulta que lo que dice ya lo venía diciendo, lo que decía yo siempre. No, aquí me parece que no va a decir lo que decía en 2002. No va a decir que decía siempre lo que decía en 2002. Ya nos hemos referido en numerosas ocasiones. Se trata del sometimiento del derecho a conveniencias coyunturales. Es decir, tiene los santos redaños de decir, si esto es lo que yo vengo diciendo. No, lo que vienes diciendo es lo diametralmente opuesto, todo lo contrario. Que a Garzón lo asiste la verdad divina, la chispa moral, y tiene razón y un alto sentido de la justicia precisamente porque somete el derecho a lo que él cree que está bien por procedimientos que no son ortodoxos. Y bueno, es que parece que lo haya escrito otra persona. Por eso digo que a ver si no va a ser todo esto una broma y va a ser Juan Manuel de Prada un agente de la masonería, comunista, homosexual, anarquista y sionista. Yo qué sé, es que es muy extraño porque no puede tener tanta cara de decir una cosa y la contraria poniéndole el mismo título como si sus lectores fueran subnormales y no fueran a darse cuenta. Es algo tan flagrante, tan evidente, tan patente, que uno tiene que empezar a pensar que esto se trata de una broma, porque antes ha dicho los ideales democráticos yacen sepultados bajo una tonelada de componendas. A veces ese ímpetu lo aparta de... Bueno, dice... El juez Garzón obra con un ímpetu de primigenia justicia, ardoroso y emocionante, en una época en que los ideales democráticos yacen sepultados bajo toneladas de componendas. Es decir, los procedimientos legales. A veces ese ímpetu lo aparta de los procedimientos ortodoxos, pero siempre lo asiste un fondo de verdad moral. Es decir, está diciendo que se salta la ley por lo que a él le parece oportuno. Y aquí se nos dice,
se nos critica el sometimiento del derecho a conveniencias coyunturales, de la sustitución de la lógica jurídica, el procedimiento